Vale, pues buenos días. Vamos a seguir con el tema 7. Hoy va a ser una clase muy corta porque me quita mucha materia, no os quiero meter mucho rollo, que además esto lo vais a ver en micro 2 y tampoco tiene mucho sentido am, que perdamos mucho el tiempo, ¿no? Pero sí que vamos a ver lo más fundamental del tema 7, que es finalmente obtener la curva de costes. ¿Vale? Los costes pues es una parte fundamental de la empresa, fundamentalmente porque es una variable de los costes que te van a determinar el precio del producto y la capacidad de producción que vas a poder tener. Si no tienes liquidez o no tienes dinero previo, pues tienes que evaluar muy bien a lo mejor qué tipo de préstamo vas a tener que pedir según tus costes. Entonces vamos a ver básicamente a partir de lo que vimos la semana pasada qué tipo de relación podemos tener en nuestra curva de costes. Entonces, si os acordáis, lo que hacíamos era, teníamos un problema de minimización de los costes. El objetivo es, pues, tener los mínimos costes posibles, sujeto a una producción determinada, que dependía de L y dependía de K. Con esto obteníamos, o construíamos, mejor dicho, el lagrangiano, y con él podíamos obtener las funciones de L y de capital, o las variables, si tuviéramos todos los datos, que me permitía obtener ese mínimo coste. También obteníamos ese mu, que nos permitía saber cuánto aumentarían los costes si yo aumento la producción deseada. Entonces, un poco con esas herramientas, fundamentalmente las funciones de demanda de los factores, podemos obtener las funciones de costes. Entonces, L lo que va a hacer es depender de los precios relativos y de la producción que deseamos, y capital será pues una función distinta, pero que dependerá de las mismas variables. Fijaos que el concepto es exactamente el mismo que el que utilizábamos para las funciones de demanda marshalliana, que eran pues, la cantidad de bienes Q1 y Q2 que íbamos a comprar según los precios y según la renta. Aquí es muy parecido, simplemente es la cantidad de factores que vamos a comprar en base a los precios de cada uno de los factores y de la producción que deseamos realizar. Una vez tengamos esto, la función de costes es bastante sencilla, simplemente sería W por L más R por K, que en este caso sería W por la función de WRQ más R por la función de WRQ. Y con ello conseguimos una función de costes que únicamente depende de los precios de los factores y de Q. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que lo veáis un poco en la práctica, todo este rollo de letras. Entonces, supongamos que tenemos que minimizar una función de costes y nos dan que W es 1 y que R es igual a 2. ¿Vale? Entonces, ¿el coste cuánto sería? 1 por la cantidad de trabajadores más 2 por la cantidad de capital. Y queremos producir una cierta cantidad, y la función de producción, pues vamos a poner L por K, ¿vale? Algo sencillito que no nos dé muchos problemas. L por K. Entonces, la función de producción sería esa de ahí. Construimos primero el lagrangiano, que es la función objetivo, 1 más 2K más mu por la restricción. En la restricción, acordaros, movemos todo hacia la izquierda, Q menos LK, y de aquí podemos derivar. Derivada respecto de L sería 1 a menos mu por la derivada de la restricción respecto de L, que sería K. Derivamos respecto de K y tendríamos 2 menos mu por L. Y derivamos respecto de mu
y tendremos la propia restricción. Para el óptimo igualamos a 0. ¿Vale? Esto de matemáticas supongo que ya estaréis un poco hartos de verlo, no os debería dar mucho problema. Y de aquí podemos obtener que 1 es igual a mu por k, 2 es igual a mu por L, y tenemos la propia función de producción. Entonces, hacemos el cociente de estas variables y tendríamos que 1 partido por 2 es igual a mu k partido por mu L. Esto es mu. Mu se iría con mu y nos queda k partido por L. Y de aquí, por ejemplo, pues tendríamos que L es igual a 2k, por ejemplo, y que k es igual a 1/2 de L. Una vez tengamos esta relación, podemos ir a la función de costes y lo que vamos a hacer es cambiar lo que teníamos aquí, L más 2k, por una función que únicamente dependa de la producción que deseamos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, a partir de aquí, fijaos que L es igual a 2k, por tanto la producción es igual a ¿qué? A L, la cambiamos por 2k por k. ¿Vale? Simplemente es ir a la función de producción y cambiar L por lo que teníamos aquí, 2k por k, que es 2k al cuadrado. Y podemos hacer lo mismo con la k. La producción sería igual a L por k. Y esto es 1/2 de L. Y esto es 1/2 de L al cuadrado. Entonces, ahora en la función de costes podemos poner, en vez de L, la podemos despejar de aquí. L a qué será? Pasaríamos el 2 multiplicando 2q y hacemos la raíz. L es igual, lo pongo aquí, a la raíz de 2q más 2 por k. ¿K qué es? Lo despejamos de aquí. K sería igual a q partido por 2, el 2 pasaría dividiendo, y esto sería la raíz. Y ya tendríamos una función que únicamente depende de q. ¿Vale? Esto, si os fijáis, es la raíz de 2q más esto este 2 se puede meter aquí dentro, como es una raíz sería un 4, 4 partido por 2 sería 2, con lo cual nos queda algo así, y esto es 2 por la raíz de 2q, que es igual a la raíz de 8q. Y ya tendríamos una función de costes que me dice, para cada nivel de producción que yo desee, cuánto me va a costar. ¿Cuánto me va a costar? Como mínimo, ¿vale? Porque hemos encontrado el mínimo. Si hago las cosas mal, pues igual me cuesta más. Pero si encuentro justamente el óptimo, puedo saber de esta forma que según cuánto voy a producir, tendré un coste determinado. Por ejemplo, si yo quiero producir, voy a decir 2, por ejemplo, ¿cuánto sería el coste? Pues la raíz de 8 por 2, que es la raíz de 16, que es igual a 4. Es decir, perdón que no se ve, perdón. Si quiero producir 2, pues coste sería la raíz de 8 por 2, que es 16, raíz de 16, 4. Es decir, si quiero producir 2 unidades, me va a costar 4 euros. Entonces, mañana haremos ejercicios un pelín más complicados que eso, pero bueno, si entendéis del tema 4 cómo obteníamos las funciones de demanda marshallianas, aquí en el tema 7 repetir lo mismo, pero en vez de con utilidad y recta presupuestaria, es función de costes y función de producción, ¿vale? Pero el proceso es exactamente el mismo. Vale. Una vez que tenemos la función de costes, lo que podemos hacer es analizar qué tipo de costes podemos tener. Y esto se parece mucho a lo que veíamos también la semana pasada. Vamos a poner Q en el eje horizontal y los costes
en el eje vertical. Y generalmente a nivel teórico lo que tenemos es lo siguiente. Primero una función cóncava y después una función convexa. En la parte cóncava lo que tenemos son rendimientos crecientes. ¿Por qué se llaman rendimientos crecientes? Porque aumentar la producción me cuesta proporcionalmente menos en el coste. Es decir, si yo, por ejemplo, aumento un 10% la producción con rendimientos crecientes, el coste me aumenta menos de un 10%, por ejemplo, un 5%. ¿Vale? En esta parte de costes, los costes es una función cóncava y por tanto los aumentos son cada vez más pequeños. Digamos que estamos en un sitio en el que aumentar el nivel de producción, como tenemos economías de escala, me estoy aprovechando, ¿no?, del capital que ya tengo para utilizarlo de una forma más óptima, me aumenta el coste cada vez menos. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que empezamos a tener rendimientos decrecientes. ¿Esto qué es? Que aumentar la producción cada vez me cuesta más. ¿Vale? Llega un punto en el que si quiero producir una unidad de producción más, tengo que gastar una gran cantidad de dinero. En este caso, si por ejemplo quiero aumentar un 10% la producción, el coste me aumentará más de un 10%, por ejemplo, un 20%. Entonces, fijaos siempre muy bien en esta relación. Con rendimientos crecientes, la producción me aumenta más en proporción que mi coste. El coste siempre va a aumentar cuando aumento la producción, pero proporcionalmente me aumenta en menor cantidad. Con rendimientos decrecientes es al revés. Aumenta la producción en cierta proporción, aumenta los costes en una mayor proporción. Entonces, bueno, tendremos casi siempre una función de costes que al final será con rendimientos decrecientes, aunque podríamos tener, como en el caso anterior, una función que tuviera siempre rendimientos crecientes. ¿Vale? En cada ejercicio pues, podemos tener diferentes funciones de producción y por tanto diferentes costes, pero en el mundo real suelen ser de este tipo. Primero tenemos unos rendimientos crecientes conforme nos aprovechamos de unos costes fijos que pues, el alquiler del local, la compra de oficina, de máquinas, que nos estamos aprovechando de esas economías, pero llega un momento en el que si queremos producir un poco más, tenemos que destinar una gran cantidad de dinero a esa producción. Encontrar el punto óptimo en el que encontrarte, pues va a ser lo que vamos a hacer ahora, pues es lo idóneo, ¿no?, para que tu producción sea lo más barata posible y a la vez pues produzcas una cantidad no pequeña en tu negocio. Entonces, a partir de aquí podemos obtener una relación también muy parecida a la que veíamos la semana pasada con la función de producción, que se basa en dibujar el coste medio y el coste marginal. Vale, acordaos, el coste medio también se pone como C con una línea horizontal arriba, es simplemente el coste partido por cada unidad de producto. Es cuánto te cuesta en media cada producto que has producido. ¿Vale? Si yo he producido 10 productos y me ha costado en total 200 euros, el coste medio es 20. Cada unidad de media me ha costado 20 euros. El coste marginal, por el contrario, se suele poner como C con apóstrofe, es igual a la derivada del coste respecto de la cantidad. Y nos habla de cuánto va a aumentar el coste si aumento la producción en una unidad. Y lo que tenemos es algo así. Primero, vaya manchurrón. Aquí tendríamos los costes medios. Primero, conforme tenemos rendimientos crecientes, el coste medio baja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aumenta más en proporción el coste, aumenta más en proporción la cantidad que el coste. ¿Y eso qué implica? Que conforme aumentamos la producción, el denominador aumenta en mayor proporción que el numerador y por tanto la fracción va cayendo. Conforme yo produzco más, como los costes me aumentan en menor proporción,
ese coste medio va a ir disminuyendo. Conforme entramos en rendimientos decrecientes, ocurre lo contrario. El denominador aumenta en una proporción menor que el numerador. Por tanto, el coste medio irá aumentando conforme aumentemos Q. ¿Vale? Entonces, primero es decreciente cuando tengamos rendimientos crecientes y después será creciente la curva de coste medio cuando tengamos rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa con el coste marginal? Tenía aquí, bueno, creo que se va a ver, el color se va a ver exactamente igual, pero no tengo otra cosa. El coste marginal tiene una forma de este estilo. ¿Vale? De nuevo, muy parecido a lo que veíamos con la función de producción. Cuando el coste marginal esté por debajo del coste medio, ¿qué significa? Que si yo quiero producir una unidad más, esa unidad me va a costar menos que lo que me han costado de media las anteriores. ¿Vale? Si estamos por aquí, por ejemplo, en esta producción, producir una más me va a costar esto, mientras que las que ya he producido me han costado de media esto de acá. ¿Qué ocurre? Si la que voy a hacer de más me cuesta menos, es porque la media, una vez que la produzca, va a ir disminuyendo. Por eso siempre que la coste marginal sea inferior al medio, tenemos un coste medio decreciente. Cuando el coste marginal sea mayor que el coste medio, tendremos un coste medio creciente, ¿vale? Porque producir más me va a costar más de lo que ya he producido. Y siempre se juntarán, el coste marginal siempre será igual al coste medio en el punto de mínimo coste medio, ¿vale? Muy importante, coste marginal será igual a coste medio en el mínimo coste medio. Y eso se le llama óptimo de explotación. Vale, de momento, cuando veamos ya tipos de competencia que las veréis en micro 2, pues bueno, hablaremos de cuál es la cantidad óptima de producción. De momento, si tú pudieras elegir cuál va a ser la producción que te minimice el coste, lo podrás encontrar encontrando el coste mínimo medio. ¿Vale? El coste mínimo medio es aquella producción cuyo coste medio de producto es el más pequeño por definición. Entonces, bueno, mañana haremos un par de ejercicios del tema 7 para ver esto un poco más con números y poco más. Con esto acabamos el tema 7 y la asignatura en su nivel teórico de micro 1. Entonces, mañana, como digo, ejercicios y la semana que viene, aunque no tenemos clase, sí que subiré un vídeo más con ejercicios extra del tema 5, 6 y 7, que bueno, lo veréis si queréis o no, eso como todas las clases, pero un poco para que tengáis algo más de apoyo para el examen, los que queráis estudiar, más de la cuenta. Y nada, nos vemos, hasta luego.